Es un placer saludarlos, hermanas y hermanos. Vamos a empezar con una oración. Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. Solemos vivir más o menos convencidos de que estamos llenos ya. Bien sea porque creemos cumplir con los mandamientos de la ley, o porque no creemos que haga falta tratar de cumplirlos. Pero tu reino expone nuestra justicia, nuestra estabilidad, como no lo que creíamos, como falsamente inflada. Y tú nos llamas a despojarnos a nosotros mismos y a servir como sirves tú. Nos llamas a una vida de darnos, una vida que puede parecer incapaz al mundo, pero que es el mismísimo poder de Dios en nosotros. Al acercarnos a Jerusalén en Mateo, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, como hiciste a los dos hombres ciegos por el camino, que te recibieron como el Hijo de David. Abre nuestros ojos para que podamos ver y seguirte con gozo, aún hasta la cruz. Amén. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 21, versículo 1. Vamos a empezar hablando sobre el contexto narrativo de este tramo de la narración, sobre todo esta llegada a veces llamada triunfal, aunque no sé si es muy triunfal, pero bueno, llegada triunfal a Jerusalén de Jesús, pues que ha sido su destino durante ya varios capítulos, mucho tiempo, digamos, en la narración, y por fin hemos llegado a un momento climático en esta llegada a Jerusalén. Hasta ahora, si se acuerdan, Jesús ha estado preparando a sus discípulos desde el capítulo 16 en Cesarea de Filipo. Se ha concentrado en la labor de formar a estos discípulos, formarlos en lo que es el camino que conduce a Jerusalén para morir, un camino de servicio, una mentalidad cruciforme, podríamos decir, que viene a ser la forma en que estos discípulos van a continuar el gobierno de Jesús como Hijo de Dios. Jesús les dice en el capítulo 19 que se sentarán ellos en 12 tronos para juzgar o gobernar a las 12 tribus de Israel, y demuestra de varias maneras en estos capítulos que nos preparan para este momento en Jerusalén cómo su gobierno tiene que ser un gobierno de servicio. Igual, uno de los pasajes que más nos puede llamar la atención es la escena casi justo anterior a la que estamos estudiando ahora, en que Jesús les dice claramente a sus discípulos que están subiendo a Jerusalén, la cual está situada en un monte, y
que allí va a morir y que va a morir, como dice el versículo 17, por ser entregado como el Hijo del Hombre a los principales sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. O sea que este es el camino de Jesús como el Mesías, que está enseñando a sus discípulos, que igual que nosotros pues tienen muchas dificultades para entender o abrazar este camino de gobierno como el camino del reino de Dios. Así que conocen la escena del acercamiento de la madre de Jacobo y Juan, que piden puestos de autoridad e influencia, de poder en este reino que está por amanecer en Jerusalén. Y cómo al final, pues Jesús les aclara, ¿no? Que eh, dice así: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de, de los pueblos gentiles, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los muchos. Pues curioso aquí que Jesús no contrasta su gobierno con lo político, no dice que él está desarrollando un gobierno espiritual en comparación a un gobierno político o así. El contraste aquí es entre el gobierno del Hijo del Hombre, el elegido del Dios de Israel, y el gobierno de los gentiles. Así que aquí estamos hablando de un gobierno en el sentido político, me parece, pero un gobierno político fiel al Dios de Israel, que se contrasta con el gobierno violento y opresivo de los gentiles. Vamos a tomar en cuenta en el acercamiento a Jerusalén los marcadores geográficos, sobre todo al final. A veces podamos pasar por alto que este encuentro con los dos ciegos, eh, en el momento justo antes de la llegada a Jerusalén, ocurre en Jericó, que es el último pueblo, digamos, donde el río Jordán, en el valle del Jordán, eh, que se atraviesa antes de subir por, por el monte a Jerusalén. Pero es un lugar de mucho significado porque, si se acuerdan, el gobernante, la figura del mismo nombre de Jesús del Éxodo, Josué, solemos decir, aunque es el mismo nombre en el lenguaje del pueblo, pues pasó por Jericó, evidentemente, y ya estamos viendo cierto contraste también entre lo que ocurrió en esa llegada a Jerusalén y lo que está ocurriendo en la presente. Igual podríamos describir las dos llegadas como una conquista, pero esta conquista que aquí sana a dos ciegos es diferente a la conquista que vamos a ver en Jerusalén. Y con esto quisiera señalar todo un tema de mis comentarios y para mí de la presentación de este tramo de la narración,
que es que estamos viendo a la vez un cumplimiento de la historia de Israel, pero no una mera repetición de esa historia, sino un cumplimiento que es diferente a lo que ocurrió en los años anteriores, en los momentos clave anteriores, aunque sí nos transmite que está cumpliendo esa historia. Esto es muy importante, sobre todo en relación a la figura de David, que Jesús es el hijo de David, pero no es exactamente igual a David. Vamos a ver que Jesús cumple las expectativas proféticas del hijo de David de una forma sorprendente, demostrando que David no es la luz según la cual Jesús es la sombra, sino Jesús la luz según la cual David fue la sombra de preparación. Bien. Yo creo que hemos dicho casi ya lo suficiente sobre los ciegos. Dije en los comentarios de la semana pasada que hay una gran ironía aquí, que los discípulos mismos, por no hablar de otros, tienen muchas dificultades para ver claramente a Jesús, pero estos dos ciegos lo anuncian como el hijo de David. Así que parece ser que nuestros ojos nos pueden engañar, mientras la debilidad de la ceguera de estas dos figuras les permite eh, clamar a Jesús como quien es, el hijo de David. Pero al introducir este título por estos ciegos, pues como que nos da el término clave según el cual hemos de entender la narración subsiguiente a partir del capítulo 21. Bueno, varios contrastes, ¿no? Podríamos señalar aquí entre estos dos ciegos y las figuras autoridades en Jerusalén, que no van a clamar a Jesús como el hijo de David, sino buscar matarlo, destruirlo, avergonzarlo, presentarlo como un fracaso ante la multitud. Y creo que en estas escenas iniciales de la llegada a Jerusalén, en 21 versículos 1 al 22, podemos ver toda una variedad de reacciones a quién es Jesús. No creo que sea prudente tachar estas reacciones de malas o buenas, correctas o incorrectas. Jesús es una figura ambigua que genera una reacción en cierto sentido, también ambigua. Así que es interesante estudiar en la medida posible las reacciones diferentes de las personas o personajes mencionados en la llegada a Jerusalén, y tomar en serio los matices, ¿no?, que nos revelan un poco quién es Jesús en los ojos de una multitud diversa ante las autoridades aquí concentradas en la ciudad y en el templo, entre sus propios discípulos, etc. Esta es la primera vez en la narración de Mateo en que encontramos a Jesús en Jerusalén. Y eso tiene el efecto de aumentar el significado de este momento, porque Jerusalén pues es el corazón de todas las esperanzas de los profetas. Es también la capital, evidentemente, el centro de poder del pueblo de los
judíos viviendo en la tierra tradicional de Israel. Em, es el centro económico también. El templo, pues espero que no haya que decir mucho, ¿no?, sobre la centralidad de este edificio y de esta institución en lo que es el tejido social, político, económico del pueblo de Israel. Y aquí estamos hablando de una importancia no solo para los habitantes de la tierra prometida, actualmente en la narración, sino la importancia que tiene el templo para todo lo que es la vida de los judíos, incluso para los samaritanos, aunque adoran en otro sitio. Eh, en fin, la institución del templo es pues de un peso enorme en lo que es la forma de vida, los ritmos de vida, la jerarquía de la vida de todo el pueblo de Israel. Su importancia histórica pues también es sustancial. Jesús llega de una forma pues triunfal, podríamos decir, pero también sorprendente de varias maneras. Para entender un poco las imágenes, las expectativas, etcétera, que están en el trasfondo, pues es conveniente, me parece, recordar unos momentos de renombre en el pasado del pueblo y grabados en las escrituras del pueblo. Uno de esos momentos es Primero de Reyes 1:32 al 40. Se acordarán de este momento en la historia de Israel sobre el hijo de David, Salomón. Y el rey David dijo: llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey y les dijo: tomen con ustedes los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón. Ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc. Ese, por cierto, es un poco la raíz del nombre saduceo. Y el profeta Natán como rey sobre Israel. Ustedes tocarán la trompeta y gritarán: ¡viva el rey Salomón! Después irán detrás de él, y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey: Amén, así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera que el Señor ha estado con mi señor, el rey, así esté también con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo detrás de él, cantaba a la gente con flautas y manifestaba tan gran alegría que parecía que la tierra hundía bajo sus gritos. Bueno, pues un momento clave en la historia de Israel que seguramente está resonándose no solamente en el momento histórico de la llegada de Jesús, pero más que nada diría yo en la presentación narrativa de Mateo. No hay un templo todavía en el pasaje que acabamos de leer, pero sí que hay el tabernáculo, el aceite que se usa para ungir al rey,
del tabernáculo, así que una relación íntima entre la presencia de Dios Padre y la llegada del Hijo de David. Y vamos a ver pues una relación entre esta llegada de Jesús como juez, como gobernante, a Israel y el templo en un momento. Evidentemente se puede discernir en el pasaje que hemos leído un vínculo íntimo entre la llegada de una figura real de este tipo y la inauguración del reinado. Así que nos viene a transmitir que estamos viendo de alguna manera aquí pues el anuncio de la inauguración del reinado de Jesús y la explosión de citas del Antiguo Testamento que se aprecia en este momento como si fuera una especie de coro de la Escritura, creo que nos da a entender que así es, que estamos en un momento de inauguración, de anuncio del que viene como el hijo de David. Salomón monta sobre una mula, que es un animal real, y se puede ver cómo en esa escena en el libro de los Reyes que hay una preocupación, ¿no?, por la presentación pública de esta figura. Si se acuerdan, pues es un momento de rivalidad con otra figura que pretende ser rey, y David ha escogido a Salomón y quiere presentar eso claramente delante del pueblo. Así que hay un énfasis, ¿no?, en la apariencia de la presentación ahí, y la apariencia de Jesús pues es diferente, como vamos a ver. El animal sobre el cual Jesús monta al llegar a Jerusalén no es una mula real, no es un caballo de guerra, no le está siguiendo un ejército. El texto que se cita en Mateo es Zacarías 9:9, que Jesús llega sobre un asna y su pollino. Y nos tenemos que preguntar cómo o qué significa ese tipo de animal. Y aquí es importante no especular sobre ese significado en términos muy generales, sino de estudiar lo que significa un animal así a la luz de la escritura que se cita. Y Zacarías 9 pues forma parte de toda una sección del profeta Zacarías, y vamos a ver un par de momentos clave que arrojan luz, creo, sobre lo que Mateo nos está transmitiendo como la llegada de Jesús como rey de su pueblo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de la guerra serán quebrados, y proclamará la paz a los pueblos gentiles. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Pues esa es una visión ya determinante de lo que es el rey final de Israel, que no traerá más guerra, que no llevará al pueblo para destruir violentamente a sus enemigos, sino que como rey ya determinante, el que establece la paz. Eso es lo que transmite el tipo de animal o de animales sobre los cuales Jesús está montado
al llegar a Jerusalén siendo proclamado hijo de David. Un poco más tarde vemos esta visión que igual transmite el horizonte, ¿no?, de esta llegada. ¿A qué está conduciendo? Después saldrá el Señor Yahvé y peleará contra aquellos pueblos como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huirán de la manera que huyeron a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá. ¿Quién? Vendrá Yahvé, mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo, será un día único, solo conocido por Yahvé, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será único, y único será su nombre. El mensaje de Jesús, igual que el de Juan, el que preparó el camino para él, ha sido siempre el reino del Dios de Israel. Así que en esta llegada de Jesús como rey, de Jesús como hijo de Dios que hereda el mismo poder de Dios, que de alguna manera pues constituye la presencia del Dios mismo de Israel entre su pueblo, pues parece que estamos viendo aquí ya una manifestación del reino de Dios en la llegada de Jesús. Y como vemos aquí en Zacarías, aunque llega como un rey de paz, en el horizonte pues hay la expectativa de que este rey también juzga, que su paz tiene el efecto de marginar a ciertas voces de guerra, quizás, a destruir ciertas tentaciones del pueblo y de traer a través de ese juicio pues una luz que da vida. Mucho más que se podría decir, ¿no?, sobre este lenguaje profético, pero creo que su énfasis en el reino del Dios de Israel, que ha sido el mensaje de Jesús, unido con esta llegada de Jesús como el que está cabalgando sobre un asno, anunciando y trayendo la paz, pues debe llamarnos la atención y pues estar presente en nuestra interpretación del significado de este momento en Mateo. Acompañan esta llegada varias acciones simbólicas que nos transmiten el significado de este momento, el significado también de quién es Jesús como una figura emergente en la narración, cada vez más tomando más forma clara, llenando quizás un perfil limitado con cada vez más cuerpo, cada vez más vida, con sus palabras, su forma de tratar con los demás. Y aquí pues a través de unas acciones simbólicas que también nos llevan a unos momentos de renombre en el pasado del pueblo grabados en sus escrituras. Nos dice
la narración que la gente está pues eh, tirando sus prendas en el suelo delante del asno sobre el cual Jesús está montado, como una forma de anunciar la llegada de este rey, de entregarse al reino amanecer o amaneciente de esta figura. Segundo de Reyes 9, 12 al 13, no lo vamos a leer, pero esto es el mismo acto de la multitud cuando Jehú se vuelve rey del pueblo. El uso de las palmas también tiene pues toda una historia de celebración del cumplimiento de la esperanza del pueblo. Primero de Macabeos es un momento así, pues más o menos reciente, durante la época de la opresión seleucida, en el segundo siglo antes de Cristo, así que estamos hablando de menos de 200 años antes del momento que se nos está narrando en Mateo. Dice así: los de la ciudadela de Jerusalén, estas son las policías, soldados seleucidas que están guardando a Jerusalén por el poder griego seleucida, intentando controlar al pueblo. Como se veían impedidos para salir y entrar en el país después de la toma de control de los macabeos, y no podían comprar ni vender, pasaban mucha escasez, y no pocos de ellos perecieron de hambre. Clamaron a Simón, uno de los hijos macabeos, para pedirle la paz, y él se la concedió. Luego los expulsó de ahí y purificó la ciudadela de Jerusalén de toda abominación. El día 23 del segundo mes del año 171 hicieron su entrada en ella, en la ciudadela de Jerusalén, con aclamaciones y ramos de palmas, con cítaras, címbalos y arpas, con himnos y cánticos, porque un gran enemigo había sido extirpado de Israel. Segundo de Macabeos 10:7, en la rededicación del templo después de la opresión por Antíoco Epífanes, pasaje que leímos al principio de la clase. Bueno, por lo menos leímos sobre Antíoco Epífanes. Vemos esta descripción: llevando en las manos tirsos, ramas verdes y también palmas, entonaban himnos a aquel que había tenido a bien que fuera purificado su lugar, aquí hablando del templo. Bien, el canto del pueblo en esta llegada de Jesús es interesante, viene del Salmo 128, y vamos a leer un poco más del Salmo que lo que se cita para recoger un poco el contexto. Les animaría a leer todo el salmo para intentar tomar en cuenta qué significan las palabras citadas. Dice así la parte final del Salmo: Señor Yahvé, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé, el templo, los bendecimos. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Aten víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alaben a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Pues este es el final de un salmo que celebra una salvación realizada por el Dios de Israel, salvación del pueblo, que anticipa pues la prosperidad, podríamos decir la extensión de esta salvación en el futuro del pueblo. Y esto mismo es lo que la multitud que está caminando delante de Jesús, siguiéndolo también, eh, lo que están clamando. Este es su cántico, esta es su esperanza. Y una de las cosas que es un tema de este salmo es eh, la liberación de los opresores gentiles, que evidentemente es también la situación en la cual se encuentra el pueblo en este momento en Mateo. Hay diferentes reacciones, por supuesto, a este movimiento de la multitud en torno a Jesús, clamándolo de esta manera. Los principales sacerdotes y escribas, sobre los cuales leímos en el capítulo 20, que son los que van a entregar a Jesús a los gentiles para que lo maten, pues aquí aparecen también como preocupados por esta reacción de la multitud. Hay otras reacciones aquí también que tengo en la lista que pueden tomar en cuenta, pero me parece que es interesante que las mismas figuras que Jesús ha dicho que lo van a entregar, pues entran en la escena aquí para quejarse, ¿no?, de la reacción. Es lo que dirán después, ¿no? A partir del versículo 15 del capítulo 21. Bueno, todas estas reacciones distintas, la que quiero resaltar es esta que ven en la pantalla, Mateo 21, 10 al 11, porque creo que esto demuestra la fama y el perfil que ha adquirido Jesús a estas alturas de la narración. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Así es Jesús en los ojos de la multitud, un profeta de Nazaret de Galilea. No un profeta de Jerusalén, no un profeta de Judea, un profeta del norte, que tiene toda una historia, ¿no?, de cierto conflicto también con el sur, y sin embargo, pues la gente aquí no deja de reconocer que esta figura es un profeta. Bueno, con esto pasa Jesús al templo, y creo que ya hemos dicho lo suficiente sobre la importancia del templo, así que lo que Jesús realiza en el templo pues es un acto público de un efecto enorme, una confrontación determinante a las autoridades. Conocemos la historia, pero quisiera dirigir su atención a lo que utiliza el narrador para aclarar y comentar sobre el acto de Jesús en el templo. Evidentemente, estas son palabras que Jesús mismo cita de los profetas, de Isaías y de Jeremías, pero hay que tomar en cuenta lo que estos profetas están diciendo en sus contextos para entender qué es lo que Jesús está haciendo en el templo, cuál es su significado, cuál es su crítica
Muchas veces creo que no hemos interpretado muy bien este pasaje por varios motivos, pero uno de ellos es la falta de atención a los contextos de los profetas que Jesús cita y que emplea como sus propias palabras de crítica a, eh, aquí a la institución establecida. El primer texto es Isaías 56, 7. Fíjense un poco en los alrededores del versículo que Jesús cita: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahvé el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. Bien, aquí podemos entender que eh, el profeta no está denunciando el sistema de sacrificios o los ritos del templo, está insistiendo en que el templo sea en el futuro un punto de atracción para los pueblos del mundo, un lugar de luz que atrae a los pueblos gentiles, eh, y por lo tanto que fomenta la oración al Dios de Israel, no solo por Israel, sino por todos los pueblos. Así que no queremos atribuir a Jesús una crítica de los ritos en sí. A la luz de lo que está por decir, queremos entender que cómo es que esta institución del templo, sus autoridades y su poder sobre el pueblo de Israel, cómo es que ha comprometido la capacidad del pueblo, del templo, de ser una luz a los pueblos gentiles, una casa de oración para todos los pueblos. Aquí la cuestión, por ejemplo, no es lo que a veces se le ha atribuido a este texto, que eh, lo que han montado las autoridades para recibir el impuesto del templo, para la venta de los animales que se van a sacrificar en el templo, que lo han montado todo en la corte de los gentiles y que por lo tanto los gentiles no pueden acceder al templo. No creo que eso sea aquí la cuestión, porque como vemos en Isaías, no es solamente cuestión de si hay espacio o no en el templo para los gentiles, sino toda la vida del pueblo de Israel, la calidad de su vida, el buen gobierno de las autoridades, pues eh, tiene que atraer a los pueblos al templo para que sea una casa de oración para todos los pueblos. Se aclara un poco más con la siguiente cita de Jesús: mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero la han convertido en cueva de ladrones, se suele traducir. ¿Qué quiere decir esto? A veces, una vez más, yo creo que por falta igual de trasfondo bíblico, igual también falta de pues comprensión de las dimensiones del conflicto y la dificultad que hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo, se piensa que Jesús está enfadado porque han montado un mercado en las cortes del templo, y como es un lugar sagrado, pues no tendría que haber ningún mercado ahí.
y que además supuestamente en este mercado están robando a la gente y que Jesús está denunciando el robo, el que están siendo ladrones ahí en el templo. Pues me parece la verdad una interpretación bastante pobre, porque evidentemente los ladrones no hurtan en su cueva. Su cueva es donde se van para esconderse. Eh, y como veremos en el contexto de Jeremías, el problema no es ningún mercado en el templo. Este mercado es pues la forma en que la gente eh, contribuye el impuesto del templo y consigue los animales que van a ofrecer como sacrificios. Muchos de ellos son peregrinos que han venido de lejos y que no han podido traer a sus propios animales. Así que en sí no hay nada a denunciar, ¿no? En la presencia de unos cambistas y unas ventas ahí delante del templo. La denuncia es mucho más amplia y creo que más lleva más peso que eso. Es una denuncia que abarca toda la vida del pueblo representada ahí en el templo. Dice así Jeremías, palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Yahvé y proclama ahí esta palabra. Diles, oigan palabra de Yahvé, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras y los haré habitar en este lugar. No confíen en palabras de mentira, diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este, como si fuera un lugar de seguridad absoluta, como si no hubiera peligro para el pueblo porque están en el templo de Yahvé y Yahvé los va a proteger. Pero si de veras mejoran sus caminos y sus obras, si en verdad practican la justicia entre una persona y su prójimo y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni van en pos de dioses extraños para mal de ustedes, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras de mentira, que no aprovechan. Templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Hurtan, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal y van tras dioses extraños que no habían conocido. Y ahora vienen y se presentan delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dicen, ¿somos libres? ¿Para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Esto también yo lo veo, dice Yahvé. Vaya ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ven lo que le hice a Silo por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas cosas, dice Yahvé, y aunque les hablé sin cesar, no escucharon, y aunque les llamé, no respondieron, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que los di a ustedes y a sus padres como hice a Silo. Bueno, espero que esto aclare un poco lo que Jesús está denunciando al decir que han convertido sobre todos los que están llevando aquí la institución del templo, lo han convertido en cueva de ladrones. Lo que está denunciando Jesús no es algo que está ocurriendo solo ese día en el templo o solo la institución del templo. Está denunciando toda la vida de injusticia, de falta de misericordia que el templo está abrigando, dando a entender que hay una adoración íntegra del Dios de Israel a través de los actos del templo, mientras que las autoridades están fomentando una sociedad de injusticia. Bueno, varias respuestas a la acción de Jesús en las cortes del templo. Una de las cosas a tomar en cuenta
eh, es aquí, estoy buscando en mi Biblia, aquí justo después de lo que hemos leído, mi casa será casa de oración, eh, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y en el templo, aquí nos dice el versículo 14, se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo sana al hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó ahí. En fin, dos reacciones contrarias aquí o respuestas contrarias. Los ciegos y los cojos, por una parte, que entran al templo para ser sanados, y la reacción negativa de las mismas autoridades que van a entregar a Jesús para ser matado. El contraste es patente y el trasfondo de la entrada de los ciegos y los cojos para ser sanados en el templo, creo que es importante a tomar en cuenta. Aquí leemos en 2 de Samuel 5, 6 al 8, el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén, este es el rey David, contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí, que hasta gente que no puede andar ni ver podrían pararlos. Es un insulto, ¿no? Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho aquel día, todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrecen, o los cuales aborrecen el alma de David. De aquí el dicho, ni ciego ni cojo entrará en la casa. Bueno, un trasfondo interesante, igual su significado es sutil. Tenemos un intercambio de insultos entre los jebuseos y David. Lo han llamado a David y sus soldados pues débiles, ¿no? Incapaces de tomar la fortaleza, diciendo que ellos, aun si fueran ciegos y cojos, podrían pararlos. Y David toma esta designación de sí mismos y luego se la echa en la cara de ellos, ¿no? Que son ciegos y cojos, y los echa de la fortaleza, eh, y de ahí pues surge un refrán repetido en la historia de Israel, que los cojos y los ciegos no entrarán en el templo. Y aquí vemos, como estaba aludiendo al principio de estos comentarios, pues la relación sutil que hay entre Jesús y David, porque Jesús también, como he dicho, está tomando de alguna manera esta fortaleza como había hecho su padre David, y sin embargo pues la toma no para echar a los ciegos y los cojos, sino para invitarlos a entrar y a ser sanados. La respuesta de los niños pues es de alabar a Jesús como el hijo de David, Hosana, pero esta creciente influencia es motivo de temor, motivo de escándalo para las autoridades que se ponen en contra de este movimiento del pueblo en torno a Jesús.
De aquí pasamos a la escena de la maldición de la higuera, que creo que ya toma un poco más de sentido al hilo de lo que Jesús ha hecho en el templo. Nos dice el texto por la mañana, o sea que al día siguiente eh, Jesús está volviendo a la ciudad de Jerusalén y yo creo que aquí estamos viendo un paralelo entre lo que Jesús acaba de pronunciar en el templo y lo que ahora va a pronunciar a la higuera estéril, o la forma en que él mismo va a pronunciar la esterilidad de la higuera. Un trasfondo otra vez interesante de Jeremías, un poco del mismo contexto que Jesús citó en el día anterior: los eliminaré del todo, dice Yahvé, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué permaneceremos sentados? Reúnanse, entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí. O sea, está anunciando la destrucción de Judá. Porque Yahvé nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas, porque hemos pecado contra Yahvé. Esperamos paz y no hubo nada bueno, día de curación y hubo turbación. Desde Dan, en el norte, se oyó el resoplar de sus caballos, caballos de los que invaden la tierra de Judá. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad y a los que moraban en ella. Yo envío sobre ustedes serpientes, víboras contra las cuales no hay encantamiento, y los morderán, dice Yahvé. Aquí recordaremos la escena de Números en los años en el desierto. A causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Se oye la voz, el clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Yahvé en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de Talia, con vanidades ajenas? Bueno, como trasfondo de la maldición de la higuera, creo que es eh, interesante esto. La higuera tiene la apariencia de vida, eh, tiene hojas, ¿no?, que se ve de lejos, pero al acercarse no hay fruto. Y entonces Jesús pronuncia contra la higuera lo que ha pronunciado contra el templo y Jerusalén: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Y esto es una imagen de lo que va a ocurrir a Jerusalén, de lo que va a ocurrir al templo, igual que había ocurrido en los días de Jeremías. Y para anunciarles un poco lo que vamos a ver en las siguientes 2 semanas, esta destrucción venidera pues no solo va a envolver al templo y a Jerusalén, sino al cuerpo de Jesús. Y esta intimidad de Jesús con el sufrimiento de su pueblo creo que es digna de mucha reflexión de nuestra parte. Bien, esto lleva a Jesús a aclarar para sus discípulos cómo están participando de una comunidad en la cual el juicio amanece, participan del juicio, pero también digamos que son la esperanza de lo que va a seguir ese juicio. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen, estamos viendo aquí el monte de Sión, ¿no?, el monte del templo justo delante: quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Así que esta es una oración, creo, por
una justicia en el futuro y el fin de las estructuras que están oprimiendo al pueblo, las autoridades que están dando la apariencia de vida, pero no promoviendo el fruto del pueblo de Dios. Creo que esta exposición ha sido lo suficientemente larga ya, así que vamos a dar una pausa aquí y haré el resto de la exposición de la discusión pública entre Jesús y las autoridades de su pueblo en las cortes del templo en la siguiente presentación.